Vamos a emprender un viaje, y para este viaje debemos despojarnos de todo. Estamos a punto de descender. En la cosmogonía de la antigua Grecia, la muerte nunca fue un final, era una transición, un pasaje obligatorio, un viaje hacia un reino tan antiguo como el propio tiempo, un dominio donde la luz dorada y caprichosa del Olimpo no es más que un mito, y donde la justicia no es un ideal, sino una ley física, pura, inflexible, eterna. Hoy cruzaremos ese umbral, dejaremos atrás el vibrante y caótico mundo de los vivos para adentrarnos en el reino invisible al que todo mortal, sin excepción, está destinado. Siente la niebla espectral adherirse a tu piel, fría como el tacto de un fantasma. Escucha el lejano y constante murmullo de lamentos que el viento arrastra desde el principio de los tiempos. Sigue el camino silencioso de las almas. Bienvenidos al Hades, el reino del dios más temido y, quizás, el más incomprendido. El soberano que no admite súplicas, no negocia rescates ni permite regresos. Su dominio es vasto, sus leyes inmutables. Para entender al amo de este lugar, debemos viajar hacia atrás en el tiempo, al amanecer de la era de los dioses. Debemos retroceder a la caída de los titanes. Tras una década de guerra cósmica que hizo temblar los cimientos de la creación, la titanomaquia, los jóvenes dioses, liderados por el ambicioso Zeus, derrotaron a su tiránico padre, Cronos. La victoria fue absoluta. 3 hermanos varones, los hijos de Cronos, se encontraron dueños del universo. 3 destinos a repartir, 3 reinos por gobernar. Echaron suertes. El cielo, con su bóveda infinita, sus tormentas eléctricas y su gloria deslumbrante, fue para el más joven, para Zeus. El mar, con su poder indomable, su furia impredecible y sus profundidades misteriosas, fue para el segundo hermano, Poseidón. Y para Hades, el primogénito, el primero en ser devorado y el último en ser liberado de las entrañas de su padre. ¿Qué quedó para él? Él recibió el silencio, el eco final. Le tocó en suerte la porción más oscura, la más temida, la más inevitable, el inframundo, el reino bajo la tierra, el dominio de los muertos, la riqueza mineral de la tierra, la última morada. Contemplad ahora al rey, sentado en su trono de ébano pulido por las sombras. No es un monstruo babeante ni un demonio de fuego. No blande el rayo crepitante de su hermano menor, ni el tridente que agita los océanos. Él es la gravedad misma, la certeza del final. Su poder es más sutil, más profundo. Porta el vidente, un cetro de 2 puntas forjado con hierro estigio, capaz de abrir fisuras en la tierra para arrastrar a los vivos a su reino. Y sobre su cabeza, o más bien, envolviéndola, reside el casco de la oscuridad, la cunee, un regalo de los cíclopes, un artefacto de poder inimaginable que no solo lo hace invisible a los ojos, lo borra de la existencia perceptual, le permite ser el observador no visto, la presencia desconocida. Por eso lo llaman Aidoneo, el invisible. Miren su rostro. Es severo, sí, forjado por una eternidad de juicios. Sus ojos no brillan con maldad, contienen algo mucho más aterrador, la calma profunda del fin de todas las cosas. Contienen el peso de billones de almas que han desfilado ante su trono. Él es el Zeus Ctonio, el Zeus del inframundo, el guardián de la ley final. En su presencia las pasiones se desvanecen, el tiempo se detiene y la ley es lo único que existe. A diferencia de las deidades de la muerte de otros panteones, Hades no es el castigador, no es un Satanás que se deleita en el tormento. Él es el anfitrión, el gran banquero de las almas. Es quien garantiza que el ciclo fundamental de la vida y la muerte se mantenga en un equilibrio perfecto. Sin él, el mundo de los vivos se ahogaría en sus propios fantasmas y el orden cósmico se desmoronaría. Mientras en el Olimpo se celebraban festines y se tejían intrigas, aquí abajo, Hades mantenía el universo funcionando. Por ello, los griegos no le temían por su crueldad, pues era justo. Le temían por su inflexibilidad, no le temían por ser un monstruo, le temían porque era la verdad, una verdad insobornable, ineludible y eterna, la certeza de que, al final, todas las puertas se cierran y él es el único guardián. Tal era el peso de su autoridad que la mayoría de los griegos evitaban incluso pronunciar su nombre. Se atascaba en la garganta. La superstición dictaba que decir Hades en voz alta era cortejar su atención, invocar a la sombra en un mundo que luchaba desesperadamente por permanecer bajo el sol. En su lugar, usaban epítetos, títulos susurrados con respeto. Ploutón, el rico, no solo por las almas que poseía, sino por los metales y gemas preciosas que dormían bajo la tierra.
en sus dominios, o lo llamaban Climenus, el infame, y Eubuleus, el buen consejero, una forma piadosa de apaciguar al dios que nadie quería conocer antes de tiempo. Y esto nos lleva a una pregunta, una que te hago a ti, ahora, en este umbral de sombras. Si pudieras pararte frente a este rey severo pero justo, libre de todo temor, ¿qué le preguntarías? ¿Buscarías respuestas sobre los misterios de la vida que dejaste atrás o sobre el gran enigma de la muerte que ahora te rodea? Para entender el reino, primero hay que entender su geografía. El inframundo no es un simple pozo de oscuridad, es un laberinto de paisajes míticos, un mapa del alma después de la muerte. Su territorio está delimitado y atravesado por 5 ríos sagrados, 5 arterias líquidas que no transportan agua, sino la esencia misma de la experiencia final. Primero, el Aqueronte, el río de la pena. Sus aguas son negras, quietas y aceitosas, cubiertas por una niebla perpetua que ahoga la luz y el sonido. Es el primer umbral, la frontera tangible. Al llegar a su orilla, las almas sienten por primera vez el verdadero peso de su propia mortalidad, una tristeza tan profunda que se mezcla con la misma corriente. Y en esa orilla, una figura encorvada espera desde el alba de los tiempos. Es Caronte, el barquero. No habla, no juzga. Sus ojos, como ascuas moribundas bajo una capucha raída, solo buscan una cosa: la moneda, el óbolo, colocado bajo la lengua del difunto por sus seres queridos. Si la tienes, te concederá un pasaje silencioso en su esquife carcomido. Si no, estás condenado a una eternidad menor, pero no menos terrible: vagar por estas riberas desoladas durante 100 años, viendo a otros partir mientras tú te quedas. Es la primera y más brutal ley del Hades. El tránsito tiene un precio. Una vez cruzado, el alma se encuentra con los otros 4 ríos. El Cocito, el río de los lamentos, cuyas aguas heladas fluyen lentas, arrastrando los gemidos y sollozos de aquellos que lloran la vida que perdieron o las decisiones que tomaron. Luego, a lo lejos, el resplandor antinatural del Flegetonte, el río de fuego. No es agua, sino lava hirviente que serpentea por el paisaje, iluminando las rocas con un brillo infernal y formando una barrera infranqueable alrededor de la prisión más profunda del reino. El Tártaro es la encarnación de la furia y el castigo. Y finalmente, el Leteo, el río del olvido. Sus aguas son lechosas, tranquilas y tentadoras. Beber de ellas borra por completo la memoria de la vida mortal. ¿Es este el consuelo final, la liberación del dolor del recuerdo? ¿O es el castigo supremo, la aniquilación de tu propia identidad? Cruzando los ríos, las almas llegan a la gran puerta, el punto sin retorno. Y ahí, la criatura más icónica y temida del mito monta guardia. Ahí nos espera Cerbero, el can del Hades, hijo monstruoso de Tifón y Equidna. Olvídate de la imagen de un perro. Imagina una abominación de músculo y furia del tamaño de un toro, con 3 cabezas de pesadilla, cada una con fauces capaces de triturar el bronce. De sus cuellos se erizan serpientes venenosas y su cola es la de un dragón con púas. Su saliva, un veneno negro que quema la tierra. Su misión es doble y la cumple con una ferocidad inquebrantable: impedir que los vivos entren sin permiso y, más crucialmente, impedir que las almas escapen. Cerbero no es una mascota, es una muralla viva de terror, el garante del orden cósmico. El viaje hasta aquí, como ves, tiene reglas estrictas. El cruce requiere el óbolo. ¿Te parece justo que tu destino eterno pueda depender de una simple moneda? Un ritual que ni siquiera está en tus manos, sino en las de los vivos que dejas atrás. Durante eones, Hades gobernó este reino perfecto en su terrible orden. Pero en su trono de ébano, rodeado de sombras y ecos, el dios severo, el rey invisible, sintió el peso de la eternidad. Sintió la soledad. Su reino, impecable en su función, carecía de algo, carecía de vida. Y entonces la vio, no aquí, no en la penumbra. La vio en el mundo de arriba, un lugar que él casi había olvidado. En un prado bañado por un sol que él jamás había sentido, una joven doncella bailaba entre narcisos, tejiendo coronas de flores. Perséfone, la doncella, hija de Deméter, la diosa de la cosecha. Una explosión de color, calor y vida en un universo que solo conocía el gris, el frío y el final. Con la complicidad resonante de su hermano, el tronador Zeus, la tierra no solo se abrió, se desgarró con un estruendo que silenció el canto de los pájaros y secó las flores circundantes. No fue una grieta, sino una boca abisal que vomitó la niebla fría del vacío. Core, Perséfone, la inocente diosa de la cosecha, no ofreció resistencia activa,
El terror la paralizó ante la magnitud del evento. Solo una sombra monolítica y un carro de ébano y oro mate, tirado por caballos más oscuros que la medianoche, emergieron con una velocidad sobrenatural. Hades, el señor de los muertos, la envolvió con una fuerza ineludible. El aire en la superficie se enrareció y se hizo gélido. Él no la sedujo, la reclamó, la arrastró a su destino subterráneo con una urgencia pétrea. Y cuando el abismo se cerró, el sonido que quedó fue el de un grito truncado y el silencio ensordecedor de una madre despojada. Este evento no solo fue un secuestro, fue la detonación del mayor conflicto emocional que sacudió el Olimpo. Deméter, la diosa madre, enloqueció de dolor. Su luto fue cósmico. Se despojó de sus túnicas doradas, vistió harapos oscuros y con la furia de una fuerza elemental detuvo el ciclo de la vida. El trigo se pudrió en la tierra antes de germinar, los ríos se congelaron, las vides se secaron hasta convertirse en ceniza. El hambre, un espectro pálido y real, cubrió el mundo mortal. El conflicto, un pulso de hierro entre la ley de la naturaleza, Deméter, y la ley del orden, Hades, mediado por la tiranía de Zeus, terminó no en una victoria, sino en un pacto trágico que dio origen al ciclo inmutable de las estaciones. Zeus, presionado por las plegarias de los mortales moribundos, negoció una liberación. Pero la ley del inframundo es inquebrantable, más fuerte que el trueno de Zeus y el dolor de Deméter. Aquí reside el punto de inflexión legal y mítico, el detalle crucial de su perdición. Perséfone había comido el alimento prohibido. En el último momento, justo cuando el acuerdo estaba a punto de sellarse, Hades, con una serenidad calculadora que contrastaba con su pasión, le ofreció un puñado de semillas de granada. No era comida para calmar el hambre, sino una firma para el contrato eterno. Ella comió 6 semillas, 6 pequeñas gotas de rubí que cayeron sobre su lengua, un bocado de la oscuridad, un acto de aceptación o desesperación que la ató para siempre. La ley es clara y letalmente simple. Quien prueba el alimento de Hades queda irrevocablemente ligado a su reino. Ahora ella no es solo la víctima, es el poder. Pasa un tercio del año, los meses fríos y estériles, como Perséfone, la formidable reina del inframundo, una figura temida, respetada y una fuerza estabilizadora. El resto del año, con su regreso a la superficie, es la radiante diosa de la primavera, permitiendo que la vida, el color y la cosecha vuelvan a florecer sobre la tierra. Mírala ahora, sentada en un trono de obsidiana junto a Hades. Ella es la única voz con el poder de mitigar su inflexibilidad. Está vestida con seda negra de medianoche y profundos tonos granates, el color de la granada y la vida que regresa. Su corona no es de oro, sino de amapolas oscuras y adormidera, símbolos del sueño eterno. Su expresión es regia, marcada no por la amargura, sino por la sabiduría del sufrimiento y la autoridad recién adquirida. Es la síntesis de dos extremos, la doncella y la muerte, la primavera y el invierno, la flor y la raíz. Ella es el contrapeso esencial que introduce la compasión en la fría justicia del reino subterráneo. El mito de Perséfone no es solo una historia de estaciones. Cuando Perséfone regresa a la tierra, Deméter irradia alegría, permitiendo que la vida estalle en una explosión de verdor. Esto representa la primavera y el verano, pero para los antiguos griegos, este ciclo simbolizaba algo mucho más profundo que la agricultura, la inevitabilidad de la muerte y el renacimiento. Les recordaba que toda belleza y vida deben descender al reino de la sombra, pero que la vida es un ciclo y el renacimiento es posible. Tras cruzar las aguas lentas y negras del Aqueronte o el Estigia, el río del juramento inquebrantable, y pasar el escrutinio de Cerbero, el sabueso de 3 cabezas y aliento pestilente, el alma despojada se enfrenta al veredicto. El sistema judicial del inframundo es impecable. 3 mortales, honrados por su justicia en vida, fueron ascendidos por Zeus a la corte de Hades para actuar como jueces supremos. Minos, el antiguo rey de Creta, el más autoritario, quien emite el voto final. Radamanto, su hermano, que juzga a los orientales. Éaco, quien custodia las llaves del inframundo y juzga a los occidentales. Ellos escuchan, en un silencio sepulcral, el registro completo de tu vida mortal, sopesan tus virtudes contra tus faltas y deciden tu destino final. El inframundo, es crucial recordar, no es un único infierno de tormento. Es un reino vasto con 3 grandes áreas, reflejando la complejidad de la vida humana. Los campos de Asfódelo, la eternidad pálida.
el destino de la gran mayoría, ni héroes ni villanos, sino almas comunes. Vagan como sombras pálidas y murmullantes, e idola, sin recuerdos plenos de su vida, sin alegría ni tormento. Una existencia de simple, melancólica y gris indiferencia, probando que la verdadera condena es la ausencia de significado. El Elíseo, o Islas de los Bienaventurados, el paraíso eterno, el premio reservado para los héroes, los justos que vivieron con virtud excepcional y aquellos que fueron favorecidos directamente por los dioses. Un lugar de luz suave, aire puro, música constante y gozo eterno. Aquí, las almas no son sombras, sino figuras resplandecientes que disfrutan de un verano perpetuo. El Tártaro, la fosa de la condena, la prisión, el lugar más bajo del universo, más profundo y oscuro que el mismo palacio de Hades. El destino de los grandes pecadores que osaron ofender a los dioses olímpicos o desafiaron las leyes cósmicas. Es aquí donde se cumplen las condenas ejemplares, como Sísifo, condenado a empujar una roca cuesta arriba solo para verla rodar de nuevo, un símbolo del esfuerzo fútil y eterno. Tántalo, condenado a la sed y el hambre incesantes, con agua y fruta inalcanzables, un castigo a la avaricia y la traición a los dioses. Y es precisamente aquí, en las profundidades abismales del Tártaro, donde la justicia toma su forma más aterradora y visceral. Aquí residen las Erinias, o Furias, las ministras del castigo y la venganza moral. Ellas no son creaciones de Zeus, sino fuerzas primigenias, nacidas de la sangre hirviente de Urano, el cielo, cuando fue mutilado, un recordatorio de que la culpa es tan antigua como la creación. Con sus serpientes trenzadas en el cabello, sus alas oscuras y sus látigos de bronce que silban al aire, no persiguen la ley de los hombres, sino la mancha de la culpa interna. Las Erinias persiguen la violación de la sangre y el juramento, garantizando que el castigo sea personal, ineludible y perfectamente proporcional al crimen moral cometido. Son la manifestación de la conciencia atormentada, la justicia que no se puede escapar. Hemos regresado, hemos respirado el aire pesado y frío de la muerte, cruzado sus ríos de olvido y juramento, y hemos contemplado a los soberanos en sus tronos de ébano y obsidiana pulida. La mitología griega no nos ofrece la tranquilidad de un cielo o la caricatura de un infierno de fuego y azufre. Nos regala algo más profundo, el recordatorio de la ley cósmica. El inframundo es la verdad ineludible de que, en el vasto teatro de los dioses y los héroes, la muerte es el único rey que no puede ser destronado, y los soberanos, Hades y la formidable Perséfone, no son tiranos, son los administradores eternos del destino final. Ellos custodian el balance y la memoria de todo lo que fue. Ahora que has conocido el reino invisible, ahora que sabes que las sombras de Asfódelo esperan a la mayoría y que la justicia de los jueces es implacable, pregunta final y desafío: ¿te atreverías a volver a cruzar el Estigia? ¿Caminas con la suficiente ligereza de conciencia como para sentirte preparado para el juicio final de Minos, Radamanto y Éaco? Si esta inmersión en la mitología te ha fascinado y estremecido, dale like para honrar a los dioses, suscríbete al canal. Tu opinión, tu reflexión, es el eco de una nueva leyenda resonando en las profundidades del inframundo.